¿Por qué es tan riesgoso? Esto lo vamos a discutir con el doctor César Antezana, él es médico cirujano, antes de poder conversar con el doctor y nos brinde toda la información acerca de este síndrome que puede también preocupar a muchas personas que se han realizado algún tipo de cirugía, sobre todo estas cirugías estéticas. Vamos a conocer más sobre el tema en el siguiente informe educativo. Adelante. El síndrome de Asia es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, poco común que se atribuye a la exposición a sustancias extrañas al organismo, conocidas como adyuvantes. Estas son aquellas que se utilizan para estimular la respuesta inmunitaria del organismo, como es el caso de la silicona, presente en muchos tipos de implantes médicos, incluyendo las prótesis mamarias, pero no es exclusivo de estas. Síndrome de Asia, ¿qué tan frecuente es? Para más información, comuníquese al 01-771-2961. Los especialistas responderán su pregunta. Bien, ese fue el informe. Ya saben que pueden dejar sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital o también llamando directamente al 771-2961. Le damos la bienvenida al doctor César Antezana, médico cirujano. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros para poder explicarnos acerca de, primero para poder entender qué es el síndrome de Asia. A ver, el año 2011, dos cirujanos plásticos israelíes comenzaron a darse cuenta que un grupo de pacientes que se colocaban algún tipo de implante en el organismo, no solamente implantes por estética, no solamente implantes mamarios, glúteos o pectorales, sino cualquier dispositivo que ingresaba al organismo, como una prótesis, un marcapaso, un reemplazo valvular, un reemplazo de cadera o de rodilla, por ejemplo, pero cualquier elemento extraño que ingresaba, algún implante o alguna prótesis para cualquier fin, un grupo de pacientes o de personas comenzaron a desarrollar un conjunto de signos y síntomas que comenzó a llamar la atención, ¿no? Entonces, a ellos digamos, pararon la oreja ahí y se dieron cuenta de que había una relación entre estos dispositivos que se introducían al cuerpo y comenzaban a presentar muchos de ellos síntomas comunes, ¿no? Por ejemplo, fatiga, cansancio, dolor articular, dolor de cabeza, entraban en depresión, en ansiedad y comenzaron a estudiar este famoso síndrome, ¿no? Entiendo. Entonces, como bien dice, no es solamente por alguna prótesis estética, sino que puede darse por un montón de otros tipos que se estén utilizando hasta por temas cardiológicos. Doctor, correcto. ¿Y después de cuánto tiempo es que esas personas presentaban estos síntomas que nos menciona, ¿no? Que hasta puede tener hasta una depresión? Correcto. Eso es digamos, lo raro o, digamos, lo todavía no estudiado. Los pacientes, un grupo comenzaba a presentar estos síntomas a partir de los 3 meses de haberse colocado el dispositivo, pero hay pacientes que lo presentaban muchísimos años después. Entonces, esto se ha venido, digamos, discutiendo, analizando, estudiando con el paso de los años, ¿no? De muchos años, porque en cualquier momento se puede presentar. Entonces, es variable. Puede ser a los pocos meses o después de muchísimos años. Entiendo. ¿Y hay manera de prevenir esto? Porque muchos a veces dicen, o a veces se confunden, ¿no? El término, dicen, bueno, si es que tú quieres de que, digamos, en los implantes mamarios, ¿no? Si quieres que sea mucho más natural, si quieres que el cuerpo no lo rechace, si quieres de que no se encapsulan, entonces tienes que hacerte masajes y masajes y masajes y masajes. Entonces, eso es totalmente diferente a un síndrome de Asia. Totalmente. La pregunta es interesante porque efectivamente lo que has descrito, la contractura capsular, un implante con el paso del tiempo se comienza a endurecer, es otra cosa, ¿no? Esa es una reacción del organismo en el lugar donde uno colocó el implante. Pero el síndrome de Asia es algo más generalizado, más sistémico. El organismo. Uno coloca un dispositivo, en el caso nuestro, como soy cirujano plástico, en el caso de los cirujanos plásticos, se coloca un implante y a partir de los meses o pocos años o muchos años, el paciente comienza a presentar síntomas, pero generalizados, ¿no? En todo el organismo. ¿Y cómo uno puede entonces detectar que está ante un cuadro del síndrome de Asia? Muy buena la pregunta, porque al final nosotros los cirujanos plásticos todos manejamos actualmente con protocolos, ¿no? Entonces existe un protocolo para tratar de
diagnosticar o acercarnos al diagnóstico de que un paciente o una paciente puede estar presentando este famoso síndrome. Lo que pasa es que cuando van pasando los meses o los años y los pacientes le van muy bien con sus dispositivos, en el caso nuestro con sus implantes, y de la noche a la mañana comienzan a sentirse cansados, muy cansados, debilitados, le comienzan a doler las articulaciones, comienzan a tener dolor de cabeza, comienzan a entrar un poco de ansiedad, ingresan a la depresión. Evidentemente, al comienzo nadie piensa que puede ser este famoso síndrome. Van a los médicos, a un médico general, a un internista, le hacen todos los análisis, descartan toda posibilidad de otras posibilidades, digamos, otros diagnósticos más probables. Cuando se descarta todo, ya se comienza a pensar que puede estar presentando este síndrome. Doctor, pero acá también es importante algo porque muchas personas pueden decir, pero acá depende de qué implantes te habrás puesto, seguro no es la mejor marca, seguro no te has ido con el mejor cirujano y por eso vas a presentar el síndrome de Asia, pero hay que entender que por más de que entonces estamos con el mejor cirujano y estamos con los mejores, implantes, igual el cuerpo puede reaccionar de esa manera. Correcto, no es un tema de calidad del dispositivo, de si es de mediana o amplia gama el dispositivo, si es un dispositivo muy estudiado o un dispositivo nuevo que todavía tiene poco tiempo en el mercado. No, la cosa no va por ese lado. Es un tema de una reacción de tu organismo a ese dispositivo. Claro, entiendo. Y acá también es muy importante, doctor, y viene mi otra pregunta, porque la mayoría de personas que pasa por una cirugía estética es como que va a su cirujano plástico, ¿no? Quizás a la semana, luego a los 15 días, luego al mes y por ahí quizás dentro de 2 meses dependiendo, pero de ahí no vuelve a su cirujano plástico a menos que quiera otro tipo de cirugía adicional, ¿no? Y cada cuánto es que uno realmente, si se ha sometido a una cirugía estética, debería volver a una consulta con su cirujano plástico para ver de que esté en la misma posición, si necesita algún retoque, si todo está funcionando o todo va marchando como se debe. Has escrito algo importantísimo. Efectivamente, los pacientes, sobre todo los que van bien, los que pasan los días, las pocas semanas, los pocos meses y todo va muy bien, se desinflaman, no hay ninguna molestia, los resultados estéticos son adecuados, favorables, el paciente no va a su cirujano. Generalmente van a nosotros los pacientes que tienen inflamaciones crónicas, le está molestando algo, estéticamente no quedaron totalmente satisfechos. Este grupo es el que sigue yendo con nosotros con el paso de los meses e incluso los años. Pero desgraciadamente los pacientes que tienen una evolución favorable no acuden, y eso es un grave error, porque en el caso de los implantes, yo como cirujano plástico, en el caso de los implantes sean mamarios, glúteos, pectorales, de pantorrillas, que son los que convencionalmente usamos, los pacientes deben tener un seguimiento varias veces durante el primer año, y después del año, una vez al año, máximo cada 2 años debe visitar a su cirujano plástico. Claro, eso es muy importante, ¿no? Porque así como cuando se ponen carillas que van al dentista constantemente a hacerse las evaluaciones, igualito debería ser pues para ir al cirujano plástico para ver de que todo esté funcionando, porque igual es un objeto extraño que estamos poniendo, entonces es importante, ¿no? Que ustedes tengan que ustedes como tienen el dominio por ser especialistas, de ver de que todo esté funcionando adecuadamente. Estamos conversando con el doctor César Antezana, él es médico cirujano plástico, sobre el síndrome de Asia. Si usted tiene una consulta, puede hacerlo a través del 771-2961, 771-2961, o también por medio del Facebook de PBO Perú o YouTube como PBO Digital. Doctor, tenemos una llamada del señor Augusto desde Zárate. Señor Augusto, lo escuchamos. Muy buenas tardes, un saludo para ambos. Gracias. Gracias, Augusto. Mire, mi consulta, creo que escuché, no sé si he escuchado mal, sobre que también habló sobre válvulas. La consulta es que para pacientes que el doctor sabe que los que tienen glaucoma, cuando también le ponen una válvula, ¿no? A pacientes que tienen, digamos, el glaucoma ya un poco, digamos, bastante agudo, ¿no? ¿También puede suceder en ese caso lo que está hablando toda la temática? Por favor. Perfecto. Muchas gracias por la consulta. Efectivamente, todo dispositivo que ingresa dentro del organismo con fines estéticos o con fines para mejorar alguna función o suplir alguna función ya inadecuada,
puede presentar este síndrome. Inclusive se ha visto en pacientes que le colocan un lente intraocular cuando ya tiene una catarata, comienza una persona a perder la visión con el paso de los años, le cambian el lente, le colocan un nuevo lente totalmente transparente, el paciente ve espectacularmente, inclusive en esos pacientes se puede presentar. Pero la idea es no alarmar a la población, porque todavía no hemos hecho la pregunta y me adelanto a ella, es qué porcentaje puede estar presentando esto, y evidentemente el porcentaje es muy muy bajo. Así que gusto, usted no se preocupe, y a las personas que están escuchándonos o viéndonos tampoco se preocupen porque la incidencia es baja. Yo creo que la finalidad de esta conversación es informarles de qué se trata este síndrome y que ustedes puedan entender que deben acudir a su especialista para sus controles periódicos. Exacto, sobre todo eso, como bien ha dicho doctor Antezana. Tenemos otra llamada del señor Luis desde Santa Anita. Señor Luis, lo estamos escuchando. ¿Cómo está, señorita Juliana? Qué gusto saludarla, igualmente al doctor Antezana. Un saludo. Mi pregunta es muy puntual. Como en todo trabajo de médico puede ocurrir iatrogenias. Entonces yo le pregunto lo que le han hecho, por ejemplo, a la señora Susi Díaz y a la señora Yané Barbosa, porque obviamente su cirugía plástica sobre lo que le hayan puesto no se ve muy agradable o no ha mejorado su aspecto. En todo caso, ¿se podría considerar como iatrogenias? Muy amable, gracias. Muchas gracias por la consulta. Una pregunta interesante, ¿no? Porque el campo de la iatrogenia, si bien es cierto, se escapa al tema de que estamos hablando, pero quiero aprovechar la pregunta para mencionar que, evidentemente, en el Perú, en mediana proporción, mucho más en Brasil, ni qué decir en México y en otros países, sabemos que se está colocando, cada vez menos, gracias a Dios, pero se sigue colocando sustancias no permitidas para moldear el cuerpo, ¿no? Estamos hablando técnicamente de la famosa silicona industrial, ¿no? Que se coloca. Entonces, sí se ha visto que cuando los pacientes se colocan esta silicona de grado industrial, no de grado médico, y en cantidades muy muy elevadas, ahí hay más riesgo de presentar estos síndromes. ¿Por qué? Porque la sustancia, el adyuvante, como tiene una mayor cantidad dentro del organismo, desencadena este síndrome y esta reacción exagerada inmunológica con mayor probabilidad. Así que sí, la pregunta es interesante porque la respuesta sería que si uno se coloca sustancias en cantidades muy elevadas, como sabemos que y vemos por acá, y a veces desgraciadamente no glúteos, mamas desproporcionadas, porque ya uno deduce que se ha colocado algo ahí generalmente y podría ser una silicona de grado industrial, entonces ahí sus riesgos son mucho mayores de hacer este tipo de síndrome, entre otras consecuencias también, ¿no? Claro, definitivamente. Doctor, otra de las preguntas también es de que se salió justo de que estaban asociando el colocar sobre todo implantes mamarios a algún tipo de neoplasia en específica. ¿Es cierto esto o es algo que todavía está en estudio? Es cierto, es cierto. Hace ya, yo calculo que 10 a 12 años, se comenzó a ver que un grupo muy pequeño, pero no insignificante, de pacientes a las cuales se les ha colocado un implante mamario, presentaban en la cápsula, no se olviden que cuando uno coloca un implante, los tejidos alrededor del implante le forman una cápsula, no para destruirla, sino para aislarla, ¿no? El organismo reconoce que no es suyo, no le pertenece, pero no le está haciendo daño. ¿Qué hago como organismo? Lo aíslo y le formo una cápsula. Se vio que en un grupo de pacientes, en la cápsula, luego de varios años, eso sí no es inmediato, eso sí es a partir de los 5 o 6 años en adelante, un grupo pequeño presentaba un cáncer específico que se llama linfoma anaplásico a célula gigante. No es un nombre técnico un poco raro, pero en el fondo el resumen es que presentaban un tipo de cáncer en esa cápsula. Hay pocos casos en el mundo. Actualmente creo que pasan los 250, no llegan a 300 casos en el mundo. Son pocos casos, pero ya la comunidad médica, los cirujanos plásticos en los congresos, cuando asistimos a los congresos, cada vez estamos atentos a los reportes para saber y monitorizamos cómo va esto. Sabemos que hasta ahora es bastante baja la incidencia, pero estamos al tanto. En el Perú, creo, hasta ahora, por lo que tenemos las reuniones en la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, hasta ahora no se ha detectado ningún caso de este tipo de cáncer, de este linfoma especial en la cápsula de un implante en el Perú, pero no quiere decir que no lo haya
no lo haya, porque al final a veces en el Perú la investigación todavía no está muy avanzada y los reportes no son adecuados. Exacto, doctor, perfecto. Estamos hablando del síndrome de Asia con el doctor César Antezana, médico cirujano plástico, así que ya saben que pueden seguir haciendo sus consultas al 771-2961 por medio del Facebook de PBO Perú o YouTube como PBO Digital también. Doctor, y cuando estamos, digamos, sobre todo que es algo más frecuente, ¿no? Ver que se encapsula quizás lo que es el implante o hay como que un poco de rechazo, ¿ahí cuál es el manejo? O sea, si la persona dice, no, yo sí quiero mantener, doctor, mi implante, entonces, ¿se puede retirar esto y cambiar por una prótesis nueva o cómo sería ahí el manejo? Efectivamente, la contractura capsular, ¿no?, que es el motivo de la consulta, es otro mundo. Algún día gustoso podemos hablar solamente de ello porque hay mucho de qué hablar. Ajá. Pero en relación a la pregunta específicamente, efectivamente, un grupo no tan alto pero tampoco tan bajo, estamos hablando de entre el 5 y el 8% de los pacientes, o de los pacientes que se colocan implantes mamarios, presentan la famosa contractura capsular. ¿Qué es esto? Ya les había hablado hace un momento que cuando uno coloca un implante, los tejidos alrededor del implante lo aíslan formándole una cápsula. Eso es normal, regular, necesario para que el implante esté fijo ahí. Pero un grupo de pacientes, esa cápsula con el paso de los meses o los años, tampoco no se sabe cuándo lo va a hacer, se comienza a engrosar, se comienza a endurecer y en casos avanzados comienza a contraerse, por eso se llama contractura capsular. Y en casos avanzados ya la cosa es más complicada porque deforma el implante, deforma la mama, en caso si es mama, y hasta causa dolor. Entonces la pregunta estaba, ¿qué hacer cuando hay contractura capsular? Gracias a Dios, la mayoría de casos son del grado 1, 2, e incluso 3, ¿no? En esos casos todavía se puede salvar el implante. Se indica efectivamente una serie de masajes, se usa corticoides por pulsos, se puede pasar con mucho cuidado un ultrasonido ¿no?, como método antiinflamatorio. En fin, hay un protocolo de manejo para contractura capsular de grados no el 4, sino grado 2 o 3, que son la mayoría. Muchos de ellos mejoran o se mantienen así por muchos años. Pero cuando ya progresa esto de grado 2 a 3 y de 3 a 4, ya se deforma la mama y aparece un dolor generalmente intenso, ya ahí el manejo sí, desgraciadamente, es retirar el implante. Pero son pocos casos, ¿ah? Claro, entiendo. Y en el caso del síndrome de Asia, doctor, si estaríamos ante ese síndrome que, bueno, en verdad la incidencia es muy poca, pero aquí, como vemos de que puede ser pues un marcapasos u otras cosas, ¿se tendría que quitar este instrumento o este implante y ya no se podría volver a colocar? Efectivamente, cuando estamos frente a este síndrome y ya tenemos la certeza, o casi certeza, porque no nos olvidemos que es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que presenta en común un grupo de pacientes ante un evento, ¿no? En este caso, ante el evento de colocar un implante. Pero no es una enfermedad, porque no hay un diagnóstico certero y preciso. No existe un examen de laboratorio que cuando me sale positivo yo diga, es síndrome de Asia. No, son los médicos diagnosticamos un síndrome porque tiene los síntomas y síntomas comunes, pero no estamos con la total certeza de que sea una enfermedad o se trate de esto. Por eso hasta ahora es cuestionado este síndrome, todavía la OMS no lo incluye dentro de la clasificación de las enfermedades, ¿no? Probablemente más adelante, cuando por método científico vamos sí diagnosticarlo de una manera fehaciente, va a ser considerado una enfermedad, pero por lo pronto es un síndrome. Pero ¿qué pasa cuando estamos con una paciente con este síndrome? También los casos hay grados, ¿no? Grado 1, grado 2 y grado 3. Cuando el grado es 1 y 2, es decir, los síntomas no son tan floridos, ¿no? Perfecto, me fatigo de vez en cuando, por ahí me duele de vez en cuando la cabeza, las articulaciones también tengo dolores que aparecen y desaparecen, la depresión, la ansiedad es leve o aparece por momentos y por momentos lo puedo manejar. Entonces ahí el manejo es médico, ¿no? Si hay depresión, se puede dar antidepresivos por un periodo de tiempo, si hay dolor de cabeza, medicamentos para el dolor de cabeza, y se le da corticoides por pulsos, antiinflamatorios potentes, que esos son varios días, esperamos 1 o 2 meses, le damos nuevamente otro pulso, varios pulsos, y muchos de ellos son controlados así y pueden pasar meses o años así. Pero cuando ya la cosa es severa y los síntomas son muy, muy agresivos y la calidad de vida del paciente es terrible, sí ahí está indicado quitar los implantes.
Perfecto, doctor, entiendo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, respondiendo en verdad, por explicarnos tan detalladamente y darnos la calma, y sobre todo que el mensaje creo que debe quedar es de que los pacientes, sobre todo que han pasado por una cirugía estética, que acudan a sus consultas con su especialista, que no se confíen, porque después se van a llevar quizás una sorpresa no tan grata. Por favor, doctor, indique cómo pueden ubicarlo para cualquier consulta, dónde está su centro también. Ok, yo estoy ubicado en Miraflores, tenemos un centro de cirugía estética totalmente, digamos, a disposición de ustedes, los pacientes, que son la finalidad de nosotros, los cirujanos plásticos. Y si quieren sacar una cita conmigo, con mi equipo, el teléfono de mi asistente para citas es el 992-530-101. 992-530-101. Gustosos los atenderé. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por haber estado con nosotros esta tarde. Hemos estado con el doctor César Antezana, cirujano plástico. Muchísimas gracias, doctor. A ti y a ustedes por la invitación. Saludos. Gracias, hasta luego. Y también ya